redonda de engagement climático y voting, que varias veces ha hecho referencia de lo clave que es el engagement. Adelante, Víctor. Bueno, un placer, ¿eh? Primero de todo, agradecer a Spensive, ¿no? Porque yo creo que su trabajo en general está bien y esta jornada es especialmente interesante, ¿no? Segundo, también agradecer a los panelistas, ¿no? Su participación. Y también agradecer a los asistentes. Al fin y al cabo, un debate no son solo los panelistas, ¿no? Sino la gente que está, ¿no? Y de alguna forma mi interés también sería rescatar un poco de tiempo para que se pueda realizar ese debate entre los panelistas, ¿no? Si tuviéramos que definir o seleccionar una pregunta clave, ¿no? De que intentaríamos explorar las respuestas en este panel, sería, dicho de una forma un poco provocadora y periodística, ¿no? ¿Pueden ser los dueños de las empresas un actor fundamental de cambio para combatir la emergencia climática que estamos viviendo? Digo que puede ser un poco provocadora porque, claro, todo el mundo entiende que los dueños de las empresas, por supuesto que pueden ser un factor de cambio en las empresas, ¿no? Pero bueno, no siempre es así. De hecho, muchas veces, seguramente para la mayor parte del público, los dueños de las empresas, los accionistas, son una parte invisible, ¿no? Que se ve muy poco, ¿no? Como una especie de agujeros negros en el firmamento, ¿no? Que explican lo que ocurre, ¿no? Que escriban la deriva de los astros, explican la deriva de las empresas, pero que se ven poco, ¿no? Entonces, de alguna forma, esta va a ser la pregunta a la que intentaríamos responder, ¿no? Y es una pregunta muy relevante porque estamos ante un desafío enorme, el desafío de la emergencia climática, que supondría que cada año deberíamos reducir nuestras emisiones un 7%, y estamos muy lejos de hacer eso, ¿no? Y entonces tenemos el lujo de contar con un panel extraordinario, ¿no? de intervenciones, ¿no? que nos pueden ayudar a ver qué está pasando, ¿no? Y también un poco desde su punto de vista, qué debería pasar, ¿no? Tenemos a Paola Gutiérrez, que es Senior Advisor del área de Governance de Allenbeck Group, ¿no? Carlos Juárez, ¿no? Director técnico de Altermia, ¿no? Y Juan Prieto, socio fundador de Corporans Asesores de Voto, ¿no? Y sin más, pues le doy la palabra a Paola Gutiérrez, ¿no? Para una primera intervención. Hola, Víctor, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Spensive. La verdad es que ha sido muy, muy interesante escuchar las intervenciones anteriores. No sé si vamos a poner la presentación. Vale, la idea que teníamos nosotros era dar una visión general sobre lo que ha pasado durante la temporada de juntas generales de accionistas, que es al final cuando se ve qué es lo que están haciendo los accionistas o, como decía Víctor, los dueños de las empresas. ¿Y qué es lo que hemos hecho, particularmente en Estados Unidos, que es el mercado que tiene un mayor dinamismo en temas de activismo accionarial? Hemos analizado 369 propuestas de accionistas que se han presentado entre junio de 2019 y julio del presente año, que es el momento de la temporada de juntas en ese país. Y lo que hemos observado pues es un poco el reflejo de lo que está sucediendo actualmente a nivel geopolítico y a nivel social. Tanto los temas que preocupan, obviamente, tienen que ver con el cambio climático y la transición energética, pero también hay una gran incidencia en temas sociales. Y esto obviamente ha venido reforzado por dos temas esenciales durante este primer semestre, que es la muerte de George Floyd en Estados Unidos y el movimiento de Black Lives Matter. Y el otro tema ha sido, por supuesto, como no puede hacer de otra manera, el coronavirus. Entonces, lo que sí hemos visto es que el 58% de estas propuestas están basadas en asuntos sociales. Algunas tienen que ver con el impacto social, con el impacto medioambiental que se tiene sobre ciertas comunidades, y lo veremos más adelante. El 24% son propuestas de accionistas sobre medio ambiente y el 18% propuestas sobre gobierno corporativo.
Uno de los temas que hemos visto, particularmente a nivel de redes sociales durante los últimos meses, es que los temas de gobierno corporativo van a dejar de ser menos importantes. Y en realidad, cuantitativamente lo serán, pero cualitativamente siguen siendo muy importantes, particularmente porque si no hay un buen gobierno corporativo, difícilmente los accionistas y los grupos de interés pueden hacerse oír en las juntas generales de accionistas de las compañías. Seguimos. A la siguiente, por favor. Son más de 300 propuestas de accionistas, con lo cual lo que hemos tomado como referencia son las principales en materia de asuntos ambientales y las principales en materia de asuntos sociales. Yo creo que para empezar sí es importante destacar el caso de Chevron, que es una iniciativa de Action Climate 100, que es la primera propuesta de accionistas que ha obtenido la mayoría de votos en una Junta General de Accionistas. Y esto obviamente obedece primero a que quien suscribió esa propuesta de accionistas ha sido un gestor de activos muy importante como es BNP Paribas, y el nivel de apoyo que se ha hecho sobre esta propuesta ha alcanzado un nivel de apoyo del 53%. Es decir, ha pasado. Esto ya es, digamos, es un punto de inflexión en temas de activismo accionarial. Y lo que pedían estos accionistas, porque fueron 450 accionistas los que acompañaron a BNP Paribas en esta propuesta, es básicamente un compromiso mucho más contundente con la reducción de emisiones de gases y básicamente la alineación de la estrategia de la compañía con el Acuerdo de París, y informar con mayor contundencia y con base en estándares internacionales. Entonces, en materia ambiental, al igual que en las otras, pues tenemos como dos ámbitos: la parte en que se solicita por parte de los inversores informar y la parte en que se solicita adoptar. Y en materia de informes, lo que se pide esencialmente a las compañías es el nivel de cumplimiento con el Acuerdo de París, el nivel de evolución de los objetivos de eficiencia energética, deforestación, uso de antibióticos en la cadena alimenticia, que es un tema que tiene muchísimo activismo, deforestación, cambio climático en el área de infraestructura y financiación de arenas petrolíferas. Y cuando los accionistas han pedido adoptar algo, lo han hecho con base en solicitar que se adopte una estrategia para dar cumplimiento a los principios del Acuerdo de París. Y en materia social, obviamente hay muchas más, pero estas son, digamos, como las más relevantes y las que mayor presencia han tenido. Uno de los temas claves ha sido informar sobre el lobby hacia las entidades gubernamentales y hacia los partidos políticos, y esto tiene mucha incidencia con los temas de cambio climático, que es otra de las cosas que sucedió con Chevron. Chevron se ha tenido que comprometer también a hacer mucho más transparente su política de lobby en los asuntos que tienen que ver con el cambio climático y la descarbonización en términos generales. Los otros temas son brecha salarial, pero no solamente a nivel de género, sino también se incluyen los colectivos raciales en esa brecha generacional. El riesgo que puede implicar alguna actividad o subactividad específica en materia de derechos humanos y particularmente en derechos civiles, y esto viene sobre todo muy dado por la publicidad que se hace también en medios de comunicación por parte de partidos políticos, o por ejemplo la venta de cierta tecnología a través de ciertos canales de retail, como es la de reconocimiento facial. Tenemos también propuestas de accionistas relacionadas con la transparencia del trabajo penitenciario, porque es una de las coaliciones público-privadas que tienen mucha relevancia. Y una muy importante, y a la que quiero hacer un llamado, si me permitís, es la explotación infantil. Y vamos a ver el caso de Facebook, porque creo que todos estamos llamados a tener mucho cuidado con este tema. Si seguimos un poco más adelante para no hacer esto muy extenso, sí, yo creo que es importante ver cuáles son los sectores de la economía que se han visto más afectados por las propuestas de accionistas. Y el primer sector es finanzas. Esto incluye gestores de activos, yo creo que Juan nos va a hacer una referencia particularmente en el caso de BlackRock, por ejemplo. A los gestores de activos también les llegan propuestas de accionistas.
bancas de inversión, banca comercial, etcétera, etcétera. Luego viene la industria petrolífera y química, farma, y en farma yo creo que vamos a ver una explosión bastante importante en el próximo año, particularmente en todo lo que tiene que ver con patentes del tratamiento del coronavirus, incluso la vacuna, pero bueno, la vacuna es un tema mucho más público y harina de otro costal. El sector de tecnologías y medios de comunicación, medios de información, servicios públicos de electricidad, aerolíneas y alimentos y restaurantes. Esos son como los sectores, no porque los otros sectores no tengan, pero estos son los que más afectados se han visto por el activismo accionarial. Y si vemos en lo que tenemos en la gráfica de al lado es básicamente quiénes han ejercido este activismo accionarial. Y quisiéramos pensar que todos son parecidos a los de Chevron, como el caso de BNP Paribas, pero la realidad es que no. Lo que tenemos es una gran mezcla de fondos activistas especialmente y focalizados en temas sociales, junto con ONGs, también muchos fondos de carácter religioso, que es un tema que también es interesante ver porque también hay propuestas que cuestionan el cambio climático. Y ese es un tema que no todo el activismo es bueno, no todo el activismo va navegando hacia los ODS. Y uno de los temas más concretos, por ejemplo, si lo vemos aquí, es The National Center for Public Research. Lo que pide es justificar cualquier inversión en cambio climático a las compañías, porque ellos no están de acuerdo con que el cambio climático es un tema. Así que el accionismo, el activismo accionarial, pues tiene su upside y su downside. Y luego tenemos, digamos, como fondo de pensiones, el más activo es el New York State Controller, básicamente el fondo de pensiones de Nueva York. Ese es el más activo. Y digamos, como inversor institucional, Trillium Asset Management y Arjuna Capital son como los dos vanguardistas de estos temas de activismo accionarial. Pasamos a la siguiente, por favor. Sí, Paola, aceleramos un poquito para ¿Corto? dejar tiempo. Perdón, sí. No, aquí solo os dejo aquí brevemente en las siguientes dos cuáles han sido el caso de Amazon, de Exxon y de Facebook para que veáis cuáles son los temas que más apoyo han tenido. Y ya ahí culmino. Sigue. Sí, sigue. Ok, bueno, muchísimas gracias, Paola, y perdona ahí un poco esta presión temporal, pero es un poco para garantizar un poco el tiempo para todos y el tiempo también un poco para el debate. Luego podrás completar un poco lo que te haya quedado pendiente, ¿eh? Y yo creo que es una perfecta, una muy buena mirada sobre lo que está pasando en el mundo, ¿no? En Estados Unidos, que de alguna forma, como vimos en el mundo global, lo que pasa afuera, pues pasado mañana puede pasar dentro, ¿no? Entonces, amigo Carlos. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la asistencia a todos. Nosotros desde Altermia vamos a dar la visión desde la consultoría independiente a actores financieros como son los bancos y los fondos de inversión que están sustituyendo, introduciendo inversiones con impacto en el cambio climático y en el cambio del mix energético en detrimento de inversiones tradicionales contaminantes. Nosotros como asesor técnico independiente o como lenders engineer o ingeniero independiente, que también se nos suele llamar de esa forma, lo que hacemos es evaluar proyectos desde el punto de vista técnico y determinar qué riesgos tiene para los inversores de forma que puedan negociar contratos de financiación, fórmulas de construcción, de puesta en marcha y operación que estén de acuerdo con los estándares de la ingeniería y que supongan un beneficio en términos económicos, en términos medioambientales y en términos de eficiencia energética. En la siguiente transparencia podéis ver
cuáles son las tecnologías en las que hemos trabajado. Prácticamente todas las especialidades de energías renovables y eficiencia energética, y últimamente en los tres últimos años también como Second Party Opinion para la emisión de financiación sostenible de este tipo de activos. En la siguiente transparencia podréis ver, por ejemplo, una de nuestras referencias de Second Party Opinion, que es el portfolio de parques eólicos de Zaragoza, el proyecto Goya, que consiguió Forestalia creo que fue la primera subasta después de la reforma del régimen especial. Debido a ese carácter integrador entre proyectos renovables, repotenciación de zonas rurales, varios ayuntamientos en la provincia de Zaragoza, el que se van a beneficiar también de este tipo de proyectos. Los bancos financiadores, el BBV, Santander, CaixaBank y el Banco Europeo de Inversión emitieron una financiación por préstamos verde, creo recordar, o por bono verde, ahora no recuerdo si está puesto aquí en la referencia. En definitiva, es comprobar que los principios de esa financiación sostenible se cumplen desde el primero, que es la selección de proyectos, la contabilidad independiente de otras fuentes de financiación, el reporting, que ya se ha comentado también anteriormente en más ocasiones, asegurar la sostenibilidad del proyecto y la transparencia en la información que se reporta hacia los inversores y hacia el público en general, organizaciones no gubernamentales, etc. Otra referencia, en este caso ya más asimilada a lo que sería el engagement climático, sería la siguiente transparencia, la referencia que tuvimos con el Banco Alemán de Desarrollo KfW, porque KfW ya desde su órgano de dirección, desde sus órganos de dirección, ya tiene una política de sostenibilidad y una política de inversión, una política de inversiones no solamente en Alemania, sino también fuera de Alemania como Banco de Desarrollo, para que la elegibilidad de proyectos siempre esté alineada con esos principios de sostenibilidad que ha fijado los órganos de dirección de KfW. En nuestro caso concreto lo que hicimos fue hacer asesoría técnica independiente de elegibilidad de proyectos en los proyectos de financiación que KfW tiene con bancos en Latinoamérica. Desde México, por ejemplo, con Bancomex, pasando por Corporación Andina de Fomento, Corfo en Chile, es decir, no financiar cualquier proyecto de origen renovable o medioambiental, sino solamente aquellos que tengan no solamente un beneficio energético por ser renovables, sino que tengan también un beneficio medioambiental y social y que no impacte muchas veces, como ocurre en Latinoamérica, con las comunidades locales que son mucho más sensibles por la situación en la que muchas veces están, por ser minorías y por estar desplazadas por los niveles de pobreza que también tienen, no aprovecharse de esa situación para desarrollar proyectos que en un momento determinado no cumplen con esos principios de sostenibilidad. Otra referencia en la siguiente transparencia, también relacionada con el engagement climático de las compañías y también al hilo de una ponencia anterior en la que también estaba presente Allianz. Allianz también tiene ya una política de inversiones con impacto o con beneficio de impacto en cambio climático, y nosotros hemos asesorado desde el punto de vista técnico independiente en esas inversiones de proyectos, en este caso concreto relacionados con la tecnología solar. También las compañías están siendo activas, las compañías tenedoras de activos están siendo activas en la emisión de bonos de proyecto con carácter sostenible, como es la siguiente referencia en la siguiente transparencia. En la siguiente, Andrea o Victoria, o Verónica, perdón. Proyectos termosolares que han emitido bonos de proyecto y que han sido, esos bonos de proyecto han sido adquiridos por inversores
añadiéndolos a sus paquetes de financiación. Muchos de ellos fondos que están publicados, por ejemplo, en la web de SpainShift o en otras fuentes de información que hacen un rating de la sostenibilidad de este tipo de proyectos, pues de este tipo de fondos, pues bueno, muchos de ellos están basados en activos ya que tienen un impacto renovable claro. Carlos, perdona, vamos acabando un poquito, ¿sí? Sí, pues únicamente la siguiente transparencia, que es otro bono que también emitió Solaria, compañía española, en la que también hizo bonos de proyecto, en este caso de proyectos fotovoltaicos, y que también están publicados en Internet. Ahí os hemos puesto las referencias de los links para que podáis consultar toda la información que necesitéis sobre este tipo de productos. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Carlos, por aportar ese enfoque pragmático de qué proyectos, qué actividades, porque muchas veces es con estos casos con los que se ilustra, ¿no? Al final, cuál puede ser la acción de esas empresas comprometidas con la causa climática, ¿eh? Y tiene la palabra Juan Prieto, socio fundador de Corporance Asesores de Voto. Juan, cuando quieras. No puedo desactivar el... Ahora se te oye ya, ¿eh? ¿A mí me oís ahora? Sí, sí, sí. Ah, vale, perdón. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar. Muchas gracias especiales a Spencer y en concreto a Verónica y a Andrea, que nos han ayudado mucho en montar esto. Yo soy Juan Prieto, soy el fundador de Corporance, o Corporance, como lo queráis llamar, asesores de votos. Somos un proxy advisor español, miembro de una alianza de proxy advisors europeos que llevan presentes y asesorando a los clientes desde los años 90 que se constituyeron. Nosotros nos hemos constituido en el 2017 y pretendemos ayudar a los inversores en este camino hacia la inversión responsable, sobre todo a raíz de la nueva directiva de derechos de accionistas, ¿no? Y como ha comentado Paola, pues vamos a ver algunos ejemplos de activismo, que los ha explicado ella muy bien, basándose en el mercado americano. Podemos pasar a la siguiente, con el ejemplo de BlackRock, que es el pionero con esas cartas de Larry Fink. No es el único, ¿no? También está Vanguard, está State Street, que emiten cartas para los principales inversores y que en concreto de BlackRock pues lleva desde el año 2015, ¿no? Hablando del engagement, del purpose, del propósito, ¿no? Y lo más significativo, y por eso ahora ya las cosas van en serio, después de un challenge, ¿no? De un reto de algún grupo de inversores, ¿no? Estos son highlights de algunas noticias que salieron, y está en concreto en noviembre, ¿no? Que decía, bueno, sí, BlackRock hace unas cartas muy bonitas a los 300, tiene equipos muy grandes, hace engagement con muchísimas compañías, pero realmente no vota a favor de las propuestas, ¿no? El mercado americano, que ha explicado muy bien Paola, pues es fácil presentar propuestas, no necesitas como aquí un 3%, ¿no? Pero bueno, BlackRock tiene más del 3% de muchas de las compañías del IBEX y no presenta también propuestas que podría hacerlo, ¿no? Pero en concreto le dijeron que ni siquiera con tanto compromiso votaba a favor de las propuestas a favor del medio ambiente, que eran muy numerosas, ¿no? Y entonces cambió su política y rápidamente en la carta pues dirigió por primera vez un verdadero propósito de sostenibilidad y de acción al cambio climático, que hemos visto realmente cómo ha ido votando en muchas compañías. La última, por ejemplo, reciente de la semana pasada, pues han votado en contra del presidente ejecutivo de Volvo, pues por no tener una clara política del cambio climático, ¿no? El caso de Exxon también, otro caso americano que hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, parece que las cosas van en serio y ya sí se está votando de verdad, no solo cartas, no solo statements a favor de esas políticas, que es como pensamos que debemos mover las cosas. Aquí en Europa, ¿podéis pasar, por favor? Aquí en Europa vemos allá, por ejemplo, la participación que tiene BlackRock, desde luego de largo más del 3%, a menudo más del 5% de muchas compañías del IBEX y del mercado continuo. Norges Bank tampoco le va a la zaga, tiene la posibilidad. Ha hecho un gran movimiento, ¿no? El fondo de pensión, el Fondo Soberano noruego, este año, retirándose de todas las compañías de fossil fuels, siendo ya una compañía de oil, ¿no? Pero, y en concreto, bueno, pues últimamente también ha sacado un statement de revisión de ética y de participación en otros factores, ¿no? Es un inversor activo en las juntas, es un inversor
que hace Engagement un inversor poderoso, ¿no? En Europa podemos destacar el caso de Shell, ¿no? Que ha sido compañía petrolera, ¿no? Por antonomasia, bien atacada, bien presionada en los últimos años en las juntas para poder cambiar y para hacer una declaración y de unirse a las iniciativas como el Climate Action 100 Plus que se ha unido este año, ¿no? Bueno, las actividades de los inversores europeos, sobre todo, vamos a ver un poco más adelante, pues son activas. Los grandes, bueno, los americanos que hemos mencionado, votan en miles de juntas, 1.000, 2.000 emisores con los que hacen engagement todos los años, ¿no? Pero también los europeos, ¿no? Los grandes, Allianz, que he hablado antes, Amundi, Deutsche, DWS, PicTed ha sacado hace poco también, engagement muy proactivo dentro de sus campañas, de sus temporadas, ¿no? ¿Y cómo estamos en España? Bueno, en España todavía los inversores están, digamos, en pañales, ¿no? Se empieza a votar, hay las compañías, sobre todo los grandes ya por la presión del mercado, por la presión legislativa y porque son grandes y tienen que participar en las grandes ligas y tienen que competir y seguir las mismas prácticas que sus homólogos europeos y globales que acabamos de mencionar, ¿no? Entonces ya sí que están empezando a votar en algunas juntas selectivamente. El engagement es nulo, o sea, el engagement, como lo conciben los gestores internacionales, de hablar con las compañías, de tener un calendario, de hacer roadshows, de darle seguimiento, todavía no existe, aunque esto va a cambiar claramente con la entrada en vigor, ya un año retrasada, de la nueva directiva, la directiva de implicación, que precisamente lo que obliga es a hacer una política y de informar de las actividades de engagement y de voto, como hacen durante muchos años todos los extranjeros, ¿no? La parte de emisores, sin embargo, está mucho más desarrollada en España, porque los emisores sí que han sufrido, por así decirlo, la presión, como decíamos antes, de estos inversores, juegan en las grandes ligas, en los mercados internacionales y por tanto tienen que atender a sus solicitudes. Y muchas compañías llevan ya 10, 15 años, también a raíz de la regulación que les ha caído y de estas prácticas internacionales, preparándose y contestando y relacionándose con los inversores y demostrándoles cuáles son sus mejoras, ¿no? Principalmente en temas de gobierno, pero también cada vez más en temas medioambientales, por supuesto, y ahora ya más sociales, ¿no? Destacan ahí en la columna de la derecha pues las compañías, bueno, son no solamente algunas de ellas, pero que han sufrido estos ataques y que han reaccionado con fuerza y con un desarrollo de su gobierno corporativo importante. Aparte de las que ha mencionado Paola, As You Saw, la más importante también, yo también destacaría aquí en Europa BankTrack, ¿no? Que sigue prácticamente a los bancos, ¿no? A los bancos ingleses, los bancos suizos son los más sí que no hay que menospreciar la capacidad que tienen los bancos en su actividad principal de prestar, y el ataque no es a las emisiones que los bancos producen, sino a la financiación de minas de carbón y de cualquier otro proyecto fósil, ¿no? ShareAction es muy activo, ShareAction participa activamente en las juntas españolas, ha participado, que yo sepa, en Santander, ha participado en BBVA, en Repsol. Lo que pasa es que estas compañías muchas veces ni siquiera, a veces sí, otras veces no llegan a la junta porque las compañías ya hacen esa defensa, ya se relacionan con ellos, y yo creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Y este año pues tenemos una propuesta nueva precisamente de temas de cambio climático, de Talos Capital y TCI, sobre la junta de AENA, que se pospuso y aún está por celebrar. Bueno, voy rápido porque el tiempo apremia. ¿Podéis pasar, por favor? Sí, Juan, gracias. Me he adelantado, ¿eh? Me he adelantado. Te has adelantado, muy bien, muy bien. Una breve pincelada sobre la información que estamos viendo aquí en España, por no ponerlo todo tan oscuro. Hemos sido pioneros en el desarrollo y la publicación de la Ley de Información No Financiera, que todos conocen, ¿no? Que habla sobre estos temas que tenemos aquí, medio ambiente, empleados, cadena, ya temas no solo de la E, sino también de la S fuertemente, derechos humanos, integridad y muy importante también la parte de impuestos, ¿no? El Tax Transparency de los por países. Y en la siguiente podemos ver más en detalle cuáles son las métricas que estamos utilizando para cada uno de los factores, ¿no? Todos esos análisis. Primero, la verdad es que estamos en una fase de transparencia, una fase de información, ¿no? De que las compañías están primero buscando dónde está esa información, que no ha sido fácil. Segundo, ya poniendo las métricas y los objetivos para que todos estos factores salgan bien parados, ¿no? Ante los inversores y ante los otros stakeholders, ¿no? Y ahora lo que queda es un poquito de taxonomía, no solo verde, sino de todos los colores, para tener unos objetivos claros y una barra de medición común para los demás, ¿no? ¿Podéis pasar, por favor? No vamos a entrar en cada uno de ellos, pero aquí están y además son los que dice la ley, que son los que la compañía está sufriendo. Bueno, entonces, en temas de regulación ya se ha dicho mucho, sobre todo la taxonomía verde. Yo quería llamar la atención
sobre el marco regulatorio y sobre la necesidad de que converja, ¿no? Gracias a mi amiga Otelia García Rivero, que me ha ayudado a hacer estas transparencias, tiene una presentación mucho mejor que la mía, pero he intentado sumar aquí dónde estamos, ¿no? Porque aquí hay mucha normativa, mucha circular, mucha consulta, nos sobrepasa, pero hacia dónde vamos y de dónde venimos, ¿no? Entonces hay dos grandes pilares de la regulación que, en mi opinión, tienen que converger y a eso vamos, ¿no? Uno es la regulación del derecho de sociedades y gobierno corporativo, cuyos dos pilares son la directiva de información no financiera, también en revisión, ¿no? Y ahí tienen todos los hitos, y la directiva de implicación de derechos accionistas, que ya va por su segunda versión y a punto de implementarse, que será un paso adelante muy fuerte para esa implicación, ese engagement, que al final es la clave. Y el otro pilar, next slide, please, siguiente. El otro, no, para adelante, esto es. El otro pilar es la parte del desarrollo sostenible, ¿no? Basándose en esas tres normativas, los y otras muchas más, y otras más consultas, y sobre todo la base de la taxonomía, ¿no? Que es importante. Juan, vamos acabando. Desarrollar. Muy bien. Pues yo creo que prácticamente ¿hay otra más o no? Ya no hay más slides, ¿no? Vale. Pues nada, simplemente eso, que lo podemos dejar para el debate si queréis, pero insisto en la importancia de que todos estos factores converjan, ¿no? La tendencia es, por supuesto, el environmental, pero el social, sobre todo con la pandemia, ha cogido mucha fuerza, y lo importante no es que sea uno más importante que otro, sino que todos vayan alineados sobre la base del gobierno corporativo y tengamos una taxonomía clara, no solo la social taxonomy también, ¿no? Y lo dejo para el debate lo demás. Muy bien, muchísimas gracias, porque yo creo que a los tres, porque a pesar un poco de la constricción temporal, yo creo que los oyentes habrán hecho una idea bastante clara de qué está pasando en el mundo, qué está pasando en España y las tendencias un poco, ¿no? Es decir, más o menos yo creo que eso ha quedado claro, y muchísimas gracias por la concreción, ¿no? Me gustaría un poco plantear, y en un debate abierto, ¿no? Quiero decir, bueno, bien, más o menos esto es lo que está pasando. ¿Qué es lo que debería pasar? Porque obviamente de la intervención sobre todo de Paola y la de Juan, ¿no? Queda claro que hay una diferencia, que no estamos en el mismo plano, ¿no? Entre esas, lo que se decía de esas 369, ¿no? Iniciativas en Estados Unidos, lo que está pasando en España, no estamos en el mismo plano. ¿Qué debería ocurrir en nuestro país para que aceleráramos, ¿no? ¿Cómo lo veis? 1, 2, 3, ¿quién se lanza? Pues si quieres me lanzo yo. Claro. Yo creo que un poco tomando el hilo de la última, de lo último que expuso Juan, yo creo que la transposición de la 828 va a ayudar. No va a ser el punto de inflexión, pero sí va a ayudar. Y básicamente porque va a ser un tema de mercado. Básicamente los inversores institucionales van a tener que retratarse de decir, oye, en realidad estamos tomando en consideración estos temas y esta es la forma en cómo estamos tomando el tema en consideración, porque en realidad la transposición, aunque otros quisiéramos otra cosa, no va a obligar a las compañías a establecer un diálogo, les va a hacer divulgar si hacen diálogo o no, si toman en consideración los criterios ESG a la hora de invertir, desinvertir, o sobre todo, que es lo más importante, ejercer los derechos políticos. Yo creo que uno de los temas clave para esos temas es poner el dinero donde está la boca, como se dice en inglés. Y yo creo que la forma en que los inversores mejor pueden valorar cuál es el nivel de compromisos a nivel de los criterios a los cuales está sometida la remuneración a largo plazo, los incentivos de largo plazo y corto plazo de los ejecutivos de las compañías. Nosotros en Alembic hemos analizado alrededor de 300 informes de remuneraciones. Y uno de los temas, por ejemplo, que vemos es que es verdad que los incentivos a largo plazo están muy atados a temas no financieros, pero muy pocos a temas ESG. Y yo creo que, por ejemplo, uno de los temas clave es Iberdrola, concretamente, tiene un KPI tanto en materia medioambiental, pero también para recuperar, para que no haya brecha salarial entre hombres y mujeres. Cuando eso está dentro del incentivo a los ejecutivos, eso quiere decir que la compañía se lo está tomando muy en serio, no dejando de lado los temas financieros.
Pero yo creo que cuando los inversores tengan que retratarse y decir, mire, esto es lo que estoy mirando, no creo que vaya a haber una gran lluvia de propuestas de accionistas, porque como decía Juan, tener el 3% de una compañía es un tema muy complejo y 5% para solicitar una junta extraordinaria, pues todavía más. Pero sí va a haber una diferenciación de mercado. Ok. Desde vuestro punto de vista, cuando antes Paola decía en el ecosistema norteamericano, ¿no? Decía hay inversores, fondos activistas, hay ONGs, hay centros religiosos, fondos de pensiones, ¿no? De alguna forma estaba describiendo pues, el ecosistema de cuya interacción, ¿no? Pues entonces se explica el resultado de ese mayor activismo accionarial en Estados Unidos. Aquí, ¿cómo tenemos esos actores? ¿Cuál es vuestra opinión? Si queréis, aquí en España, como decía, bueno, por la parte de los inversores no hay mucha actuación, y por parte de los institucionales, ellos ejercen su compromiso, su stewardship, ¿no? Su responsabilidad fiduciaria a través del voto, que sí que participan y sí que votan e influyen, y a través del engagement con esas actividades que hemos mencionado antes y que, por supuesto, incluyen compañías españolas. En las juntas aquí, ¿no? Lo que se ve normalmente pues son estas ONGs ecologistas han estado siempre, no es una cosa de moda, siempre han estado en las juntas sin ser verdaderos accionistas, pero han aprovechado el foro para oír su voz y para conseguir mejoras y para entrar en el engagement con las compañías, ¿no? También se han utilizado por los temas, o sea, los temas sociales, los temas de los sindicatos, los temas del trabajo también han estado presentes en las juntas y ellos han participado, ¿no? Y cada vez van a participar más, ¿no? Como decía Paola, los temas sociales, ¿no? Ahora se habla ya del ESG, ¿no? Del Employee Environmental Social Governance, ¿no? Se pone la E de los empleados por la importancia que va a cobrar ese tema social, que tiene que estar completamente integrado. Hemos visto en la pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que primero se ha visto? La salud de los empleados, la conservación del empleo. O sea, esto va a cambiar seguro. Lo que hace falta es que haya que se establezca, pues eso, unas buenas métricas, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Es curioso, porque Europa ha sido la que ha liderado siempre todas las iniciativas, ¿no? Quizá demasiado, ¿no? Decía un amigo el otro día, dice, como dicen los americanos, inventan, ellos innovan, los chinos copian, y también innovan últimamente bastante, y en Europa legislamos, ¿no? Entonces nos dedicamos a hacer normativa y normativa y normativa, y luego los otros nos pasan por delante, ¿no? Habiendo sido los líderes en esto, los americanos han dicho, bueno, aparte de las cartas y el purpose y todo eso, han dicho, oye, ¿qué está pasando ahí en Europa? ¿Qué pasa con estos temas de ESG? Es que también importan, y fíjese, ¿no? Que de repente, después de 30 y tantos años, ¿no? La Business Roundtable ha cambiado y ya no se habla del shareholder primacy, ¿no? Es el stakeholderism, que le llaman ahora, ¿no? Ahora hay que mirar a los stakeholders, y los stakeholders son todo el mundo que viene alrededor, ¿no? Pero ellos ya se han lanzado, y cuando BlackRock despierta, ya no sigue los principios de la Global Reporting Initiative, que son los que mayoritariamente, ¿no? A pesar de la dispersión de métricas, están utilizando la mayoría de los emisores para reportar. Ellos se han sacado su SASB, ¿no? Sus propios estándares y sus propias métricas, ¿no? Y como no nos espabilemos y lo hagamos pronto, nos van a pasar otra vez por delante, van a establecer lo que ellos quieren votar. Por lo tanto, necesitamos aclararlo, necesitamos integrar esos factores, desarrollarlos pronto y ponernos a trabajar. Y Carlos, antes, por lo menos en los primeros años de la inversión socialmente responsable, estos temas, parece un poco que era un llamamiento a los inversores conscientes, ¿no? Ahora da la impresión, no sé, quería ver tu opinión, de que en realidad más bien todo el enfoque hacia energías renovables, eficiencia energética, sería más bien de inversores simplemente inteligentes, ¿no? Que quieren la rentabilidad. ¿Cómo ves eso? Sí, de hecho, muchos de ellos persiguen la rentabilidad. Hay informes a nivel europeo en determinados países, por ejemplo en Reino Unido, en el que se animaba a los inversores a invertir en solar en España. Y de hecho, pues estamos viviendo una cierta burbuja solar en España a nivel de solicitudes de puntos de conexión en red eléctrica, con más de 90 gigavatios de solicitudes en solar, que es una barbaridad. Supera con mucho lo que el gobierno había previsto en las próximas décadas de solar. Pero bueno, tímidamente el gobierno, con el último Real Decreto Ley, va a intentar atajar esa
esa burbuja, no sé si lo vamos a conseguir o no. Lo que tenemos que tratar todos es que los fondos, sobre todo, a los que nosotros estamos asesorando en muchas ocasiones, cuando quieren entrar en las fases iniciales de desarrollo del proyecto, a que determinados proyectos que no presentan madurez no son una buena oportunidad de inversión. ¿Por qué? Porque al final son especulativos completamente y la especulación debería de ser uno de los criterios o de los principios que eliminarían cualquier interés de inversión sostenible. Pero bueno, al final, como habéis comentado a lo largo de todo el día, vamos acumulando emergencias. Teníamos emergencia climática, teníamos emergencia de refugiados, ahora tenemos ya una emergencia sanitaria. Cualquier cosa que se haga es poca y cualquier concienciación que se pueda realizar a nivel de las compañías, como está comentando Paola, Juan y tú, es muy, muy, muy importante porque el origen de la sostenibilidad, en el caso de las compañías, de los bancos y de los fondos de inversión, tiene que salir desde los propios órganos directivos y caer hacia abajo. Si no lo conseguimos, la efectividad de las medidas será mucho, mucho más reducida. Claro, porque ahí un poco, no sé qué penséis vosotros, ¿no? Pero da la impresión que como malos estudiantes que hemos sido, ¿no? Se nos acumulan las asignaturas sin aprobar, ¿no? Entonces, no teníamos aprobada la asignatura climática, que la tenemos bastante... de repente viene la asignatura sanitaria y nos desnuda en todo el mundo, ¿no? Y la asignatura, la pandemia, la crisis económica y la social, ¿no? Y de hecho, Juan, decías, no, es que hay que añadir letras, ¿no? Sí, Claro, en parte es decir, hay que añadir letras para resolver, ¿no? Y también estamos viendo que en realidad muchas veces se cruzan y se solapan, ¿no? Quiere decir que hemos visto, por ejemplo, que el coronavirus ha sido más letal en aquellos distritos de Estados Unidos y del norte de Italia, donde hicieron el estudio, donde había mayor contaminación, ¿no? Es decir, luego hay una conexión entre la salud del planeta y la salud humana, ¿no? Quiero decir, ¿cómo veis esto? O sea, ¿se van a ir entrecruzando los enfoques? ¿Cómo veis esto? A ver, si queréis, yo voy aquí. Yo creo que, y volviendo un poco a lo anterior, yo creo que uno de los retos que tiene Europa es tener una mejor comunicación y trabajo interdisciplinario. Porque es verdad que tenemos un montón de núcleos preocupados por los temas de empleo, por los temas de remuneraciones, por los temas ambientales, y tenemos a los fuentes de financiación, no solamente accionistas, sino los tenedores de bonos que también son fundamentales para, sobre todo en un mercado que no es tan profundo como el español. Y yo creo que lo que estamos tardando es en hacer tándems y adelantarnos al análisis de riesgos que tiene cada sector, que tiene riesgos, que los riesgos ambientales probablemente tengan un impacto social y ese impacto social pueda tener un impacto directo en el PIG de la compañía. Como sucedió muchas veces. Entonces yo creo que lo que sí ha hecho muy bien Estados Unidos, que hace muchas cosas muy mal, pero que sí ha hecho muy bien, y incluso en algunos países del norte de Europa, es escuchar también a las ONGs técnicas, hacer un buen tándem con los gestores de activos y los inversores institucionales, porque los gestores no tienen la capacidad de tener un equipo de 5.000 expertos en todos los temas que implican un riesgo para la compañía, pero sí pueden hacer una buena alianza estratégica con ONG serias. Igualmente el tema de los sindicatos. Incluso las comisiones de control pueden hacer un buen tándem con ONGs en materia de remuneración para que no sea un tema 100% reivindicativo, sino que sea más un tema de acompañamiento, que el voto en contra sea la última instancia y obviamente un complemento de convocatoria a la última instancia, porque la idea es lograr cambios, no hacer peleas, y menos en un periodo de crispación como la que estamos actualmente. Lograr cambios, no hacer peleas, podría ser un buen lema para los tiempos actuales, ¿no? Sí, Hagan te cedo ustedes el el copyright. favor, ¿no? Ese es un buen lema electoral, ¿no? Sí, a través del engagement, ¿no? De la implicación. Esa es la solución al final. Tiene que haber contacto directo. No solo las juntas, que al final es muy importante, porque es el voto y es el momento donde realmente puedes cambiar las cosas, donde puedes tomar decisiones, pero la junta es una vez al año y tienes que continuar con esa relación e integrar todos los factores, ¿no?
el social está ahí, está encima de la mesa y ya no se va a olvidar. Quizá el peligro sea incluso que se pierda momentum con el tema de environmental, que lleva muy buena marcha antes de la pandemia, ¿no? Y mejore o no mejore durante esta situación, hay que continuar con el impulso, ¿no? Pero, y subirse al carro, ¿no? Quizá el reto sea demostrar realmente, aunque ya sí que cada vez hay más informes que lo dicen, ¿no? La rentabilidad, ¿no? Porque la rentabilidad de estos factores va a venir, y al final la rentabilidad es la que mueve. Y tenemos también que sopesar, ¿no? Y los americanos lo están sopesando con esta vuelta otra vez, decir, bueno, realmente esto es rentable, realmente las inversiones lo son a largo plazo, hay que hacer estudios y hay que también demostrarlo, ¿no? Y hay que cambiar un poco la visión, más en el largo y establecer esas métricas y establecer también esos objetivos, como decía Paula, de remuneraciones, pero no solo las remuneraciones del Consejo, no solo las remuneraciones de la alta dirección, sino también preservar el trabajo, la sostenibilidad de las compañías, que es de lo que se trata al final del día. Sí, quizá porque yo creo que nos faltan muy poquitos 2 minutos, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos ir acabando. Entonces, bueno, muchísimas gracias a los panelistas, ¿no? Yo creo que nos ha quedado claro dónde estamos, nos ha quedado bastante claro hacia dónde tendríamos que ir y en ese sentido yo creo, no ha habido tiempo para comentarlo, pero que todo ese plan de estímulos europeo, ¿no? Esos 750.000 millones que proponía la Comisión, ¿no? Podrían ser una buena palanca, ¿no? Para regenerar nuestra economía en clave de sostenibilidad, ¿no? Yo recuerdo que Joaquín, que estará aquí, el presidente de Spencer, decía, el que tropieza y no se cae 2 pasos adelanta, ¿no? Bueno, pues el coronavirus ha sido un enorme tropezón, ¿no? No nos hemos caído y tendríamos un poco que aprovechar para acelerar esa transición a ese mundo que queremos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a los panelistas. Muchísimas gracias a los organizadores. Antes he hablado de Spencer, pero ahora quiero hablar de Joaquín, de Javier, de Andrea y de Verónica, ¿no? que lo han estado organizando fenomenal. A los asistentes, ¿no? Y de alguna forma acabar con una última reflexión, ¿no? Lo que ocurre, el futuro no está escrito, ¿eh? Muchas veces nos juntamos para predecir, ver qué va a pasar, ¿no? Bueno, pero va a pasar lo que los que construimos el futuro en el presente queramos que pase, ¿no? Porque lo hacemos, el futuro lo hacemos entre todos, ¿no? En ese sentido, hablaría de esa corresponsabilidad en ese ecosistema de actores para el activismo accionarial que ha salido en esta. O sea, muchísimas gracias y seguimos.